Hola, mi nombre es Juan Manuel Solís Delgado, clarinetista de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos aspectos teóricos, algunos aspectos básicos con relación al estudio del clarinete. Bien, empezaremos por la posición del cuerpo. El cuerpo debe mantenerse lo más erguido posible, apoyado sobre las dos piernas. Las dos piernas deberán estar abiertas ligeramente. ¿Qué tanto? Bueno, eso cada quien lo va a decidir de acuerdo a la comodidad. En cuanto empiecen a sentirse cómodos, ese es el punto. Muy bien, la espalda derecha y la frente derecha y mirando así al frente. Las manos, los hombros totalmente relajados. En general, el cuerpo tiene que estar muy relajado. De esa manera podremos disfrutar mucho mejor nuestro estudio y evitaremos cansancio prematuro y algunos problemas pues de tensión y algunos dolores musculares. Muy bien. La posición de las manos. Generalmente cuando nos ponemos de pie en una posición relajada, las manos descansan y están relajadas. Trataremos de conservar ambas manos, ¿sí?, en su posición natural, en esta posición, y llevaremos las manos al clarinete de esta manera, sin cambiar la posición de los dedos, ¿sí? Esto es. Ahora lo voy a hacer con el clarinete. Muy bien. Primero la mano derecha. Los dedos deberán conservar la posición, ¿sí? No debemos tensarlos, no debemos hacer movimientos extraños a lo que normalmente hacemos, a lo que naturalmente hacemos, ¿sí? Una vez más. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? La mano izquierda, de igual forma. Mantenemos el brazo relajado. Podemos mirar en un espejo, va a ser de gran ayuda. La posición de la mano en un estado de reposo natural. Llevamos la mano izquierda al cuerpo superior del clarinete y conservamos la posición. ¿Sí? Y esta sería la posición de los dedos, lo más natural posible. Relajados, siempre muy relajados. Muy bien, para algunos pequeños que empiezan con este instrumento, el instrumento suele ser para el tamaño de los dedos de aquellos niños, niñas que empiezan con el clarinete. El clarinete suele ser un poquito grande en cuanto a la dimensión de sus dedos. Para eso recomiendo algún apoyo extra ergonómico, como puede ser un soporte como estos, o también puede ser un talí. El talí va a contribuir a que la mano derecha, el pulgar, no tengan tanto peso y así entonces evitar molestias de cansancio y hasta molestias de una lesión. En estos casos, el tutor, el maestro, el profesor encargado del alumno, y entonces se encargará de supervisar la posición del pulgar y si hay algún movimiento extraño, si no aguantan el peso del clarinete, entonces esto es un recurso muy eficaz. El siguiente tema que quiero abordar es en relación a las cañas. Muchas veces nos preguntamos qué caña debo usar. Y esto varía de acuerdo a cada persona y también varía de acuerdo a cada boquilla o a cada instrumento que tengamos. Generalmente hay tres tipos de boquillas. Una boquilla que es con abertura cerrada. La abertura de la boquilla es la distancia que hay entre la caña y la punta de la boquilla. Esa es la abertura. Y pues bien, como es muy pequeña, la medición es en milímetros. Entonces, hay unas que son más cerradas,
hay unas que tienen una abertura menor a 1 milímetro. Entonces sería una boquilla cerrada. La siguiente sería una boquilla media, que tal vez tenga 1 milímetro o un poquito más. Y la boquilla abierta, entonces la boquilla abierta va a tener mayor distancia entre la caña y la boquilla. Bien, pueden ser 1.20 milímetros, quizás serían de las más abiertas, o las que se utilizan para tocar jazz, que pueden ser hasta de 1.30 milímetros. Eso depende. Entonces, ¿cómo escoger la caña? Tenemos que primero saber cómo es la boquilla. Si es una boquilla cerrada, pues la caña tendrá que ser con un número mayor. Y si la caña es muy abierta, el número de la caña tendrá que ser menor. Lo importante es probar diferentes numeraciones hasta encontrarla. Es algo así muy parecido como cuando escogemos unos zapatos. Si los aprietan demasiado en 2 calles ya tenemos callos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también si nos queda demasiado grande? En las siguientes 2 calles tampoco vamos a poder caminar a gusto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger unos zapatos que nos queden ni apretados ni demasiado flojos para poder caminar a gusto. Lo mismo va a suceder con las cañas. Es algo que tenemos que escoger y por lo que ahora esos datos pueden apoyarnos. Y no puedo dar un número específico de cañas, pero sí se recomienda probar diferentes durezas para poder encontrar la caña adecuada. En los más pequeños y cuando se inician en el clarinete es conveniente que la caña quede un poquito suave, un poquito más suave de lo que normalmente usaría ya un alumno que ya está tocando y que ya lleva tiempo tocando. La razón es de que pues el esfuerzo un poquito en los niños puede ser mayor y hay que evitar a toda costa el excesivo cansancio. Bueno, la siguiente vamos a hablar, ya tenemos la caña, la boquilla y tenemos un aditamento que es una abrazadera, que es la que sujeta a la caña a la boquilla, para que ésta no tenga movimiento y permanezca en un solo lugar durante toda la ejecución. Muy bien, pasamos al siguiente punto, la embocadura. ¿Qué pasa con la embocadura? La embocadura puede ser también una característica personal, ¿sí? Pero básicamente lo que debemos hacer es apoyar la caña en el labio inferior y llevarla muy poquito hacia adentro de la boca, tratando de tomar pues aproximadamente 1 centímetro de la caña. Esto es aproximado, ¿sí? Cada quien va a tener características diferentes de acuerdo al labio y de acuerdo al instrumento que tenga. Bueno, una vez resuelto esto, apoyamos la caña y colocamos los dientes sobre la parte inclinada de la boquilla. Para esto es muy aconsejable tener una especie de amortiguador un poquito blando, son gomas generalmente de plástico, entonces amortiguan la caída de los dientes, ya que los dientes son sólidos y la boquilla es sólida, y si no se cuenta con este pequeño aditamento que parece insignificante, lo que sucede es que siente uno todas las vibraciones del clarinete en los nervios, en los ojos y en gran parte de la cara. Entonces es aconsejable tener una gomita de estas. Muy bien, a continuación colocaré la posición. Una vez colocados los dientes, lo que hacemos es cerrar la boca sin crear tensión. La embocadura debe estar relajada, debe ser cómoda. Si aplicamos demasiada tensión, la caña se va a pegar demasiado a la boquilla y no vamos a producir sonido. Si
está demasiado relajada, el sonido va a ser muy inestable y no vamos a tener control. Voy a poner un ejemplo de una nota en donde estamos apretando demasiado la caña con la boquilla. Estoy apretando demasiado. Entonces, ¿qué sucede? El aire no pasa y el sonido no se produce. La caña está demasiado oprimida y no puede vibrar cómodamente. Bueno, ahora la embocadura contraria, que sería con la embocadura demasiado floja. Tampoco la caña está vibrando cómodamente porque no tiene un apoyo eficaz. Entonces tenemos que calcular para que la embocadura sea algo relajado, algo normal, pero que nos permita producir un buen sonido. A continuación haré una nota más con la embocadura relajada, ni muy apretada ni muy floja, para poder hacer vibrar a la caña correctamente y que el aire pase de manera muy libre. El siguiente aspecto tiene mucho que ver con la emisión, con la respiración. Puesto que son instrumentos de viento, entonces suenan con el viento. Y para que suenen con el viento necesitamos una gran cantidad de aire. Esto lo vamos a trabajar poco a poco hasta que nos acostumbremos a inhalar una gran cantidad de aire suficiente para nuestra interpretación. Vamos a respirar de una manera en que primero llenamos los pulmones, sentimos que el aire va hacia el abdomen y hacia la parte baja de la espalda. Algo así como que lo más parecido a bostezar. Cuando bostezamos no nos damos cuenta qué músculos utilizamos, pero utilizamos todos los que necesitamos para hacer una respiración, para tocar. Entonces vamos a recordar cómo bostezamos para que de esa manera tengamos una idea de cuáles son los músculos que deben de trabajar. Algo muy recomendable es, si tienen oportunidad de ver a un bebé pequeñín de 2 meses, dormido, respira excelentemente bien y esa es la manera en que podemos copiar o recordar de cuando éramos bebés para poder tocar. ¿Sí? Ahora, inhalamos, exhalamos. Ya inhalamos suficiente aire. Ahora, ¿cómo vamos a exhalar? El aire tiene que ser uniforme y a la misma velocidad. Uniforme en cuanto al movimiento y también uniforme en cuanto a la velocidad. De esa manera vamos a producir el sonido deseado. De lo contrario, nuestro sonido estaría inestable si es que el aire se mueve. Voy a tocar 2 notas. La primera, con un sonido inestable, el aire lo voy a mover deliberadamente y no lo voy a enviar en una sola dirección y vamos a escuchar qué sucede. ¿Sí? Este sonido no es muy conveniente porque se está moviendo demasiado. Entonces lo que tenemos que lograr es un sonido uniforme y de esa manera vamos a conseguir 2 cosas. Primera, un sonido estable y segunda, también vamos a estabilizar la afinación. Bueno, el siguiente ejemplo es con una nota con un suficiente apoyo y con suficiente dirección. Esto lo vamos a lograr con la práctica diaria,
concentrándonos siempre en todos los pasos que hasta el momento hemos visto. La postura, los brazos, los dedos, la embocadura, la respiración, la emisión. Y, por supuesto, sin olvidar que tenemos una caña que sea adecuada para poder llevar a cabo todos estos pasos. A continuación, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a calcular el ángulo en el que tiene el clarinete que estar separado del cuerpo. ¿Sí? Esto es, podríamos tocar así. Podríamos tocar así. Y podríamos tocar así. Entonces quizás haya dudas en cuanto a cuál es nuestra posición. Bueno, anteriormente pues se decía que tenía que ser una posición pues aproximadamente con cierta distancia y un ángulo X. Actualmente lo que se recomienda es que cada quien busque su propio ángulo. Esto debido a las características de los dientes, de los labios, de los maxilares. Entonces, no todos podemos tener la misma posición porque sería imprudente y esto no coincidiría con la anatomía de cada quien. Hay un ejercicio que en particular me gusta porque ayuda a encontrar el ángulo. Y este ejercicio consiste en empezar a tocar una nota con el clarinete totalmente pegado al cuerpo e ir desplazándolo hacia arriba hasta que quede completamente horizontal en relación al cuerpo. Esto nos va a permitir escuchar diferentes sonidos a lo largo del movimiento. Voy a hacerlo y después continuamos. En cada momento, en cada nivel en que voy levantando el clarinete, tiene diferente sonido. Pero además se siente diferente en la boca, la boquilla del clarinete. Esto es porque, como les repito, no todos tenemos la misma anatomía. Hay quienes se van a sentir muy cómodos tocando así. Y hay quienes van a sentir comodidad tocando así. Pero el promedio de las personas generalmente encuentra su ángulo en un punto medio. Y este movimiento recomiendo mucho que se haga sin mover la cabeza, solo el clarinete. Entonces voy a hacerlo una vez más y voy a escuchar ahora, aparte de sentir la boquilla entre los labios y los dientes, voy a escuchar, porque va a haber un momento en que el aire va a pasar muy libremente, va a ser mucho más cómodo tocar y también va a ser mucho más cómodo para los dientes y el labio. Entonces va a haber un momento en que va a sonar un poquito mejor y entonces voy descartando los extremos y voy buscando mi punto, mi ángulo, de acuerdo a mis características. Para mí, aproximadamente en el punto en que me detuve, es el punto en donde yo siento mayor comodidad, en donde yo siento que el aire pasa libremente y también en donde escucho que el sonido es más libre y es más fácil de emitir. Estos consejos son apoyo para el estudio, independientemente de lo que sus tutores o sus maestros les
les hagan en cuanto a las observaciones personales. Esto no es generalizado, esto es solamente, son elementos de apoyo, ¿sí? Cada estudiante es muy diferente y tiene características muy diferentes, por lo cual debemos de tener mucho cuidado a la hora que trabajamos con ellos. Bien, los dedos. A la hora de tocar, los dedos se van a mantener muy relajados. No debemos apretar el clarinete como si tuviéramos una piedra para lanzar. No, vamos a tomar el clarinete de una manera muy delicada, como cuando uno toma una esfera de Navidad para colocarla en el arbolito. De esa manera hay una gran diferencia entre tomar una piedra y lanzarla y tomar una esfera de Navidad. Entonces nos vamos a acordar siempre de una esfera a la hora de colocar los dedos, no olvidando la posición relajada y que los dedos estén de la manera natural. ¿Y qué va a suceder a la hora de tocar? Se van a levantar con mucha suavidad, y también cuando regresen a su sitio van a regresar con bastante suavidad. Esto para evitar golpes y sonidos extraños en el clarinete, pero además, muy importante, para evitar tensión. La tensión no debe existir a la hora de tocar. Voy a tocar ahora unas cuantas notas y haciendo el movimiento de los dedos de manera muy suave y tomando el clarinete muy delicadamente sin apretar lo suficiente. Y algo muy importante, los orificios se tienen que tapar con la yema de los dedos. ¿Sí? Voy a acercar un poquito. Si tenemos esta posición, no es conveniente, porque entonces van a salir sonidos extraños. Vamos a aprovechar la yema de los dedos para cerrar cada uno de los orificios. Muy bien, voy a hacer un ejercicio en el cual voy a mover los dedos y también voy a recordar todos los aspectos ya señalados. Muy bien, hasta este punto ya vimos la posición, la embocadura, el aire, el desplazamiento de los dedos. Es importante que cada que toquemos mantengamos la misma calidad de sonido en las notas graves, que suelen ser a veces un poquito más cómodas de tocar que en el registro agudo. Entonces yo recomiendo mucho un ejercicio en el cual vamos a usar solamente la llave del pulgar izquierdo con un pequeño movimiento muy sutil, de esta manera, como una caricia. Entonces tocamos una nota grave, no movemos el aire, no movemos la embocadura, no movemos absolutamente nada, relajados, y nos vamos a la nota aguda, sin mover el aire, sin modificar, de manera que esto ayude a que la nota aguda salga con el mismo color y con la misma intención que la nota grave. Es muy importante mantener el color en todo el registro del clarinete. Sí. Cuando solemos tocar alguna melodía, a veces se oye en el registro grave un color, pero en el registro agudo se oye otro color. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar mucho para mantener
la calidad siempre en el mismo nivel. Voy a hacer un ejemplo en donde cambio de color en el agudo. Entonces la nota aguda ya no tiene el mismo color. Este ejercicio básicamente nos va a ayudar a mejorar el sonido agudo, que suele ser un poquito diferente y inclusive suele ser a veces hasta un poco cansado, pero no se preocupen, con la práctica después el cansancio desaparece. Muy bien, haré el mismo ejercicio, lo voy a ampliar un poquito más, pero tratando de conservar el mismo color en la nota aguda. ¿Sí? Ahora estoy utilizando todos los recursos de los cuales ya hablamos. Muy bien, los dedos no tienen que levantarse demasiado. ¿Sí? Es un movimiento muy pequeño. Miren, casi levantarse el espacio que ocuparía otro dedo. Aproximadamente esto. No esto, porque entonces suele suceder que cuando tocamos rápido, si los levantamos demasiado, entonces ya no regresamos a tiempo. Y bueno, y hablando de tocar rápido, a mí me sucedió cuando yo era estudiante. Yo lo que quería es tocar rápido. Sí, pero entonces hay una fórmula que mi maestro me comentó y que funciona muy bien. Para poder tocar rápido, debemos estudiar muy lento. Sí, y es la mejor manera. ¿Por qué? Porque entonces los dedos se van acostumbrando a las posiciones y a medida de que pasa el tiempo van reaccionando a la velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Si tocamos un pasaje, una pieza musical o lo que sea, un ejercicio, un concierto, si lo empezamos rápido vamos a tener algunos tropezones. Pero si empezamos lento, vamos a tener la capacidad mental, visual y auditiva de saber que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Sí? Bueno, ahora también para esto necesitamos el uso de un accesorio que es muy importante para el estudio del ritmo y de la velocidad, que es el metrónomo. Muchos de ustedes lo conocen, y si no, bueno, es un metrónomo, es un aparatito que marca frecuencias de tiempo durante un minuto. Pueden ser 60, 70, 80, 100, 200 pulsaciones por minuto. Entonces lo que vamos a hacer, si tenemos básicamente tenemos alguna pieza, alguna melodía, algún estudio, algún concierto, empezamos muy lento. Y después, gradualmente, conforme va pasando el tiempo, vamos a ir modificando la velocidad hasta lograr la velocidad a la cual tengamos planeado llegar. ¿Sí? Ahora, también es muy importante el estudio de las escalas en la música, absolutamente en todos los instrumentos. ¿Sí? Algún chico me decía, es que me dijeron que en el clarinete no hay que estudiar escalas. En todos los instrumentos debemos estudiar escalas, porque las escalas son la estructura musical de todo lo que tocamos. Entonces, si tenemos las escalas, pues tenemos una gran parte de nuestro desarrollo ya bastante ganado, con bastantes ganancias. Así que, bueno, las escalas también muy lentos para después poder llegar a la velocidad deseada. Voy a empezar a una velocidad que, si bien no es muy lenta, es bastante cómoda. Yo ya domino las escalas, pero alguien que va empezando, que lleva poco tiempo con el clarinete, le recomiendo todavía más lento.
Cuando tengamos la seguridad de que conocemos bien la velocidad junto con el metrónomo, y tenemos el sonido, y tenemos la posición, y tenemos los dedos, y tenemos absolutamente todo, entonces en ese estado de comodidad podemos avanzar un poquito más en la velocidad. Aquí por razones de tiempo le voy a aumentar un poquito más de lo que recomiendo, pero generalmente deben ser pasito a pasito, para tener un mejor perfeccionamiento de la técnica. Aquí lo voy a hacer de manera más sintetizada. Entonces ahora tenemos una velocidad mayor. La misma escala. Y después de cierto tiempo de práctica científica prácticamente, porque estamos escuchando, estamos pensando, estamos haciendo, interactuamos los aspectos biológicos, músculos y todo eso, con los aspectos cognitivos de lo que es la estructura de la escala. Voy a aumentar de manera arbitraria ahora para no tener tanto tiempo en un aspecto. Ahora es más rápido. Un poquito más. Bueno, de hecho bastante más. El metrónomo va a ser de gran ayuda porque nos va a llevar paso a paso hacia las diferentes velocidades. Empezando muy lento tiene uno tiempo de pensar en la caída de los dedos, en el sonido y todo eso. Una vez logrado esto, cuando ya estamos en una velocidad rápida, prácticamente los dedos van de memoria, no necesita pensarse. Muchas veces van los dedos más rápido que la vista. Pero es una práctica que tiene que hacerse constantemente y con mucha paciencia, ¿sí? Tocar bien no quiere decir tocar rápido. Tocar bien quiere decir tocar lento y tocar rápido. Y tocar en todas las velocidades. Entonces el metrónomo va a ser de una gran ayuda. Bueno, en esta ocasión hice la escala en modo legato, o sea, ligado, que todas las notas suenan con una sola emisión de aire, que por lo regular va a ser así siempre, ¿sí? Hay otro aspecto de la ejecución, son las articulaciones. Las articulaciones, o como muchos conocemos, las notas picadas. No me gusta mucho ese término, pero algunos lo conocen como notas picadas. Entonces, las notas picadas o articuladas es cuando la lengua hace contacto con la caña y se emite un sonido que pues separa la ligadura. Entonces lo que va haciendo es que cada nota tenga su propio inicio. Entonces voy a tocar una sola nota para notar un poquito la articulación. En este caso, ¿cómo debemos articular? La punta de la lengua ligeramente abajo de la punta de la caña. Si lo hacemos a la punta, el aire no va a poder pasar, se va a obstruir. Pero si lo hacemos un poquito abajo y de una manera muy sutil, muy suave, entonces obtendremos una articulación. Una articulación demasiado dura no va a ser como que muy eficiente para cierto tipo de música. Entonces la articulación tiene que ser suave, la punta de la lengua
debajo de la punta de la caña. De esta manera, muy suave y sin descuidar el aire. En las notas articuladas, principalmente el aire debe mantenerse en una sola línea, la emisión. Imaginemos una compresora. Y la lengua se va a estar moviendo durante ese tiempo, pero el aire tiene que ser constante. Bueno, voy a tocar una sola nota. Suena como una alarma de carro, pero bueno, esa es una sola nota. Lo haré ahora con notas diferentes. Y al igual que los ejercicios de escalas ligados, esto también deberá estudiarse de manera progresiva y aumentando la velocidad de acuerdo a la necesidad de cada quien. Muy bien, ahora toqué dos diferentes tipos de arpegios, un arpegio mayor y un arpegio menor. Esto es muy necesario en la música. Es la estructura musical, es la base de la armonía y de la melodía de la música que en su mayor parte tocamos, la mayoría de nosotros. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio con el metrónomo nuevamente y con la articulación y básicamente con escalas. Y esto lo recomiendo mucho, sobre todo para los chicos que aspiran a ingresar a una escuela profesional de música a nivel licenciatura. Entonces es muy necesario tener las escalas, tener el sonido, tener la embocadura, tener la posición. Esto es una gran ventaja. A la hora que entren llevan gran parte de ganancia, entonces no van a tener que batallar otra vez con hacer estos ejercicios a la hora de entrar a alguna escuela superior de música. Muy bien, lo haré con articulación. Un poquito más. Y así progresivamente, cada quien a su ritmo, ¿sí? Y así hasta lograr mayor agilidad cada vez, en cada sesión de estudio, ir un paso más cada vez. Y cuando noten en cuestión de tiempo, ustedes van a estar tocando muy bien, a la velocidad que ustedes quieran, pero siempre con la uniformidad del ritmo. Es muy importante tocar con el ritmo. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer mucha falta cuando estemos tocando con otras personas. Debemos llevar el mismo ritmo, ¿sí? Así como las orquestas, como las bandas sinfónicas, como los grupos de cámara, como los dúos, tríos, etc. ¿Sí? Un tiempo. El mismo tiempo para todos. Entonces, el metrónomo es una herramienta indispensable para el desarrollo de cada músico. Muy bien, ahora quiero tocar un tema en el cual a veces nos detenemos un poquito porque aunque la caña es algo cómoda, siempre hay algunos aspectos que corregir. Las cañas son material natural, es carrizo, lo que comúnmente en México llamamos carrizo, es un pedacito y está tallado. La punta es sumamente delgada y la base de la caña es un poquito más gruesa. Pero son herramientas que tienen un proceso de degradación biológica. Así que constantemente están cambiando. Ayer sonaba muy bien la caña y ahora ya no suena. Y tal vez mañana suene mejor. Bueno, entonces a veces tenemos problemas de que tenemos una caña que es muy dura.
lo que vamos a hacer, primero la caña tiene que estar, hay una parte que es muy plana y hay una parte que está desvanecida. La parte plana es la que va pegada a la boquilla. La boquilla también, su base, su tabla, es plana, entonces debe coincidir los planos. Pero muchas veces las cañas de fábrica no vienen totalmente planas. Entonces lo que yo recomiendo es tener un espejito o un pedazo de cristal y una lija preferentemente fina. Estoy hablando tal vez de una lija de agua de 1200, 1000, puede ser un poquito menor el tamaño según la necesidad que tenga la caña. Entonces apoyamos sobre el cristal y sobre la lija y hacemos movimientos circulares en ambas direcciones. Primero en un sentido y después en otro sentido, tratando siempre de cuidar la punta, que es algo muy delicado, sin la cual no podríamos ya tocar. Y especialmente mucho cuidado a la hora de llevarse la caña a la boca, porque en los inicios suele chocar la caña con los dientes y pues entonces es una caña que ya no nos va a servir. Muy bien, una vez que ya tenemos plano la parte de la base de la caña, entonces probamos. Si tenemos dificultad para tocar y está un poquito dura, vamos a conseguir un pedacito de lija. Yo aconsejo lija. Hay quienes usan navaja, pero tienen años de práctica. Entonces lo que recomiendo es un poquito de lija y lijar aproximadamente en esta área a la mitad de donde empieza el desvanecimiento y la punta a la mitad en los extremos. El centro nunca se toca. El centro es el soporte, es la columna vertebral de la caña. Entonces nunca se toca. Si la tocamos, es muy seguro que la caña ya no funcione. El otro lado también probamos y de ahí, pues, si no hay más que hacer, pues entonces la dejamos. Hay ocasiones en que los graves no suenan. Cuando los graves no suenan, generalmente la parte que se tiene que trabajar es en donde termina la parte brillante de la caña y empieza a desvanecerse muy poquita, con movimientos muy suaves, son pequeñas caricias. Si le damos demasiado duro, es muy probable que la caña pues se fatigue pronto. Y cuando tenemos problemas con los agudos, entonces aquí va a ser mucho mayor la delicadeza con la que vamos a trabajar. Y bueno, son aspectos generales. Realmente el estudio de las cañas, hay libros, hay cantidad de libros de las cañas, hay clarinetistas que hacen sus cañas y bueno, esa es una gran ventaja también porque yo pienso que se ahorran mucho dinero. El siguiente aspecto es cuántas cañas debemos tener, o cada qué tiempo debemos cambiar caña, o cómo debemos empezar a usar las cañas. Lo que yo recomiendo también es que cuando tengamos cañas nuevas, toquemos máximo 10 minutos al día y la dejemos descansar. Al siguiente día 10 minutos más y la dejamos descansar. Y así, durante aproximadamente una semana. Entonces la caña ya estará lista para poder sonar más uniformemente. ¿Sí? Lo que sucede, bueno, es que estas cañas, la mayoría de las cañas, están hechas en otro clima, en otra altura, y llegan aquí a esta ciudad o llegan a una ciudad más alta, y entonces tiene que haber un proceso de aclimatización, de que la caña se estabilice con el nuevo clima. Nosotros sacamos una caña de la caja y entonces en ese momento empieza a variar el movimiento, se empieza a mover la caña. Entonces debemos dejar pasar un tiempo para que esa caña se estabilice y podamos tocar con más confianza. Y después, pasados esos 5 o 6 días, entonces sí podemos empezar a retocarla en caso de que tenga algún inconveniente. Muy bien. Agradezco su presencia, agradezco que vean estas cápsulas, estos
estos momentos que, pues, en que todos nos encontramos confinados, pero hay que aprovechar para hacer algo productivo. Espero que haya sido de gran utilidad este video. Sigan en casa y enamórense de su clarinete. Por último, voy a compartirles un pequeño video de una pieza titulada Contradanza de Paquito de Rivera. Hasta la próxima.